está. Ya se está grabando la sesión. Ahora voy a empezar a compartir pantalla. Estuve más o menos revisando la clase que tuvieron con el ingeniero Andino la semana pasada. Y me pareció que más que todo vieron conceptos, ¿verdad? De movimiento en una dimensión. Sí. Me confirman. Buenas tardes, ingeniero. Desconozco porque yo me uní hasta la semana pasada, ya el tipo jueves, entonces desconozco si los demás compañeros recibieron esa clase. Ok, sí, yo vi el video, pero sí me gustaría confirmarlo con los que estuvieron en clase. ¿Alguien de los que está presentes hasta ahorita estuvo en la clase con el ingeniero Andino la semana pasada, el día lunes? ¿No? ¿Nadie? Mauricio, Leonidas, Moisés, Marvin. Es que no sé, no identifiqué quién habló. Leonidas. Ah, ok, gracias. ¿Los demás? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de algunas cositas. Ahí estamos. ¿Logran ver la pizarra? La pantalla. Sí, sí, sí. Ok. Solo unos cuantos apuntes. La idea es que la semana pasada vieron con el ingeniero Andino los conceptos de movimiento en una dimensión. Básicamente los conceptos que vieron, los conceptos que tuvieron que haber visto eran posición. La posición es el lugar que ocupa un objeto en un momento determinado, en un tiempo determinado. Esto significa que si el objeto se está moviendo, podemos establecer una ecuación que nos proporcione la posición en el tiempo, ¿verdad? Luego de haber visto el concepto de posición, tuvieron que haber visto el concepto de desplazamiento. Que es el cambio en la posición. O sea, la posición en un tiempo final menos la posición en un tiempo inicial. Luego de haber visto este concepto de desplazamiento, tuvieron que haber visto el concepto de velocidad media o velocidad promedio. La velocidad promedio involucra tanto el desplazamiento como el intervalo del tiempo en el cual se dio. La posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Luego de haber visto este concepto de velocidad media, tuvieron que haber visto el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea se representa con la letra V, así como dicen los españoles, o V dental, como decimos los latinos, y es el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño. Esto, como sabemos, de cálculo es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y por qué esto podemos hablar de derivada? Porque la ecuación de la posición, mejor dicho, es una ecuación. La posición es una ecuación que normalmente va a depender del tiempo. Qué extraño se está comportando este puntero. Pero bueno, está funcionando.
Luego, la idea es que si un objeto en su movimiento está cambiando de velocidad, experimenta aceleración. Entonces, se mira también el concepto de aceleración media. ¿Qué sería? Bueno, la vamos a representar con la letra A barra, A promedio. Ese símbolo de la barra arriba de cualquier letra significa promedio, ¿eh? En este caso es aceleración promedio. Es el cambio en la velocidad entre el intervalo del tiempo en el cual se dio. O sea, una velocidad final que se dio en un tiempo final menos una velocidad inicial que se dio en un tiempo inicial de interés entre el intervalo del tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Al igual que la velocidad promedia, la aceleración media tiene un concepto relacionado que es el de aceleración instantánea, porque algunas veces la información promedio no es tan específica, no es tan importante como lo es la información de un valor instantáneo, que puede ser velocidad o aceleración instantánea. En este caso, el concepto que nos interesa es el de aceleración instantánea. ¿Qué sería? Lo vamos a representar con letra simplemente A, que sería el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño. Y esto, como sabemos, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ajá. ¿Alguna duda, alguna consulta? Activaron el micrófono, escuché, entonces asumo que había alguna duda. ¿No? Entonces, bueno, cuando tengan alguna duda no hay ningún problema. Activan el micrófono y hacen la consulta. Estos son los conceptos que tuvieron que haber visto, principalmente en una dimensión. Recuerden que una dimensión significa movimiento en una línea recta, ¿verdad? Puede ser horizontal o también puede ser vertical esa línea recta, y siempre es movimiento en una dimensión, sin ningún problema, miren. Siempre es movimiento en una dimensión. En la línea horizontal es hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre hay una referencia, un origen, y hacia la derecha, en este caso, todos estos conceptos van a tener signo positivo. Hacia la izquierda, todos estos conceptos van a tener signo negativo. Que la posición sea positiva significa que el movimiento es hacia la derecha. Que la posición sea negativa significa que el movimiento es hacia la izquierda, aunque puede haber un cambio. No significa que siempre va a ser en el mismo sentido el movimiento. Puede ser que en algún momento el objeto cambie de dirección, se estaba moviendo hacia la izquierda, cambie de dirección y luego comience a moverse hacia la derecha, o al revés, estaba moviéndose hacia la derecha y de repente en un determinado punto hizo un cambio de giro, hizo un cambio de movimiento, perdón, y empezó a moverse hacia la izquierda, ¿verdad? En la posición. En el desplazamiento es lo mismo. El signo del desplazamiento nos indica hacia dónde fue el movimiento. Si el signo es positivo en el desplazamiento, el movimiento es hacia la derecha. Si el signo es negativo en el desplazamiento, el movimiento es hacia la izquierda. Observen que la velocidad promedio y la velocidad instantánea tienen involucrado el desplazamiento. Esto significa que el signo del desplazamiento, que significa hacia dónde se está moviendo el objeto, esa información también está en la velocidad promedio y en la velocidad instantánea. O sea, que el signo nos dice hacia dónde se está moviendo el objeto. El signo del desplazamiento nos dice hacia dónde está dirigida el vector velocidad, pues
¿Hacia dónde está dirigido el vector velocidad? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahora bien, la aceleración también, si es positiva, está dirigida hacia la derecha. Si es negativa, está dirigida hacia la izquierda. Pero la aceleración no nos dice hacia dónde se mueve el objeto, sino nos dice si la velocidad está aumentando en el tiempo o está disminuyendo en el tiempo. Nada más, observen. La aceleración solo nos dice si la velocidad está aumentando o está disminuyendo. Lo mismo es para el movimiento. Este es sobre el eje X, el movimiento, y este es sobre el eje Y. Siempre hay un origen, una referencia, y lo que está dirigido hacia arriba, positivo, y lo que está dirigido hacia abajo, negativo. Y esto es por convención, por acuerdo. Lo estamos acordando ustedes. Ustedes y yo estamos llegando a un acuerdo de que todo lo que esté dirigido hacia arriba va a ser positivo y todo lo que esté dirigido hacia abajo va a ser negativo. Eso significa que esa convención la pudimos haber establecido al revés. Pudimos haber dicho que hacia arriba todo era negativo y hacia abajo todo es positivo. Y esta es una convención, un acuerdo. Es como el año que usamos, el año romano, ¿verdad? El calendario romano que utilizamos nosotros. ¿Cómo es que se llama el calendario ese? ¿Alguien sabe el nombre específico de ese calendario? ¿Cómo se llama el calendario que utilizamos nosotros? Porque hay varios tipos de calendario. Y los chinos utilizan su propio calendario, que es el calendario chino. Ellos le llaman el año del dragón, el año de la rata, el año del murciélago, y así. Dependiendo del nombre de varios animales, le llaman al año. Entonces, ellos tienen ese acuerdo entre los chinos, y es interno ese acuerdo entre ellos. Pero ese acuerdo no es internacional, o sea que yo no sé absolutamente nada de ese acuerdo. Lo desconozco, por lo tanto yo no les podría decir cuáles son las equivalencias con el sistema internacional, con el tiempo internacional. Entonces, los chinos tienen su propio acuerdo. Nosotros en esta clase vamos a hablar de un acuerdo pensando en que todas las secciones tienen este mismo acuerdo. Ajá. ¿Alguna duda, alguna consulta? El calendario gregoriano. Ese es correcto. El calendario gregoriano es el que nosotros utilizamos. Miren, la idea es que es una cuestión de acuerdo. La gente, todos, nadie nos obliga. Nosotros, si Honduras, viene el presidente, viene Juan Orlando y dice, vamos a implementar ahora el calendario chino. Eso no es nada malo, no es nada del otro mundo. Que nos cueste al principio adaptarnos va a ser otro rollo. Pero lo ideal es que esté estandarizado, que todo el mundo tenga el mismo lenguaje. Por eso es que se utiliza el lenguaje gregoriano. Es una convención. Entonces la convención que estamos haciendo nosotros es esta de los signos. Tanto en el eje horizontal como en el eje vertical es un acuerdo, ¿verdad? Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo. Todo lo que esté dirigido hacia abajo negativo, todo lo que esté dirigido hacia arriba positivo. Ajá, ¿alguna duda? Ok, entonces el asunto aquí es que cuando estamos en el eje horizontal hablamos de caída libre. Esto se llama caída libre. Esto es lo que nos interesa del movimiento en el eje vertical. Particularmente nos interesa algo que se llama caída libre. En la caída libre todos sabemos que hay una fuerza que empuja a los objetos hacia abajo, y siempre que hay una fuerza que empuje a un objeto hacia abajo, ese objeto va a experimentar aceleración. Siempre que hay una fuerza, un objeto experimenta aceleración. Significa que si hay una fuerza hacia abajo, el objeto experimenta una aceleración hacia abajo también. Y esta es la que todos conocemos como la gravedad. Y como está dirigida hacia abajo va a ser menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y este valor es constante. No cambia esta aceleración
no cambia. Entonces, como hay una aceleración constante en movimiento vertical, en caída libre, las aceleraciones ya no van a ser, ya, la aceleración promedio, mejor dicho, la aceleración promedio y la aceleración instantánea van a ser la misma, van a ser menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo. De los conceptos, estos son los conceptos, miren lo que acabamos de establecer. Estos son los conceptos generales. Para estudiar cualquier tipo de movimiento se pueden estudiar con estos conceptos. Pero de estos conceptos se deducen un jueguito de fórmulas particularmente para el movimiento que tiene aceleración constante. O sea, especialmente para el movimiento que tiene aceleración constante se deducen de estos conceptos un jueguito de fórmula. Yo no voy a hacer la deducción, el ingeniero Andino se los mencionó en la clase que les dio. La primera regla de oro dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Observen que aquí hay una especie de cambio de variable. La velocidad final ya no se llama BF, ahora simplemente se va a llamar B. La velocidad inicial ya no se va a llamar BI, ahora va a ser BO, B sub O. La aceleración, como es constante, miren, ya es indiferente si la llamamos A barra o A. Entonces simplemente la vamos a llamar A. La segunda regla de oro deducida de los conceptos es que la posición final depende de la posición inicial de un medio, de la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Y estas formulitas se deducen de estos conceptos, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer para no perder tiempo. La tercera regla de oro, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, la aceleración, el tiempo al cuadrado. La cuarta regla de oro, la velocidad al cuadrado final, perdón, aquí, ¿por qué estaré poniendo este igual? La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Miren, aquí sí es la única fórmula donde se utiliza un concepto original. El de desplazamiento se utiliza aquí también en las reglas de oro. Estas se llaman reglas de oro. ¿Por qué se llaman reglas de oro? Porque de aquí en adelante casi todos los conceptos de movimiento que estudiemos se pueden aplicar con una ligera variante. Un ligero cambio, pero son las mismas fórmulas. Por ejemplo, el primer ejemplo es la caída libre. Miren, la caída libre. Para caída libre, ¿cómo quedan las reglas de oro? Observemos. Observen. La aceleración es menos 9.8. Entonces, la primera va a quedar la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 9.8 por el tiempo. Miren. O sea, observen, estas son las originales para cualquier tipo de aceleración. Bueno, perdón. Para cualquier tipo de aceleración, pero siempre y cuando sea esa aceleración constante. ¿Verdad? O sea que puede tener un valor constante positivo, un valor constante negativo. En caída libre solamente hay un único valor, no cambia, miren. No cambia la aceleración, siempre es la misma. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. La segunda regla de oro, la posición final es igual a la, perdón, ya estamos hablando sobre el eje Y ahora. Estamos hablando sobre el eje Y. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial menos un medio 9.8 el tiempo al cuadrado. La tercera regla de oro,
La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Es que aquí cambié, ¿va? Perdón, estoy cambiando el orden. Voy a borrar esto porque eso no ahí. Esta es la tercera regla de oro. La segunda es esta que está aquí, la que vamos a utilizar. La posición inicial más un medio, la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Miren, esta es la que en realidad tengo establecida aquí, miren, en la segunda regla de oro. Las había cambiado, pero ya las puse como las habíamos visto. La cuarta regla de oro, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces 9.8 por el desplazamiento, pero ahora el desplazamiento en Y. Si se fijan, son las mismas ecuaciones. Por eso se le llaman reglas de oro, porque en realidad son las mismas ecuaciones con una ligera modificación. Ahora bien, con esta formulita se pueden resolver ejercicios, pero nuevamente, solamente si la situación tiene aceleración constante. O sea que si la aceleración no es constante, no pueden utilizar las reglas de oro. Particularmente especial estas formulitas cuando la aceleración son constantes. Ahí es donde se utilizan. Cuando la aceleración no es constante, serían los conceptos. Ahora, una última acotación. Observen. Este movimiento es general. Cualquier tipo de movimiento pueden analizar con estas ecuaciones. Cualquier tipo de movimiento. O sea, para cualquier tipo de movimiento, los conceptos. Cuando la aceleración es constante, simplificamos la situación y utilizamos las reglas de oro. Pero tenemos una última posibilidad. ¿Qué pasa si la aceleración es cero? Y hay movimiento. Sí hay movimiento. Si hay movimiento y la aceleración es cero, significa que la velocidad es constante. Y para este caso de la velocidad constante, si solamente queda prácticamente, observen cómo quedan las reglas de oro, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Siempre. La velocidad en cualquier tiempo va a ser siempre igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. La velocidad no está cambiando. Eso significa velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad final, la velocidad en cualquier tiempo final, siempre va a ser a la velocidad con la que inició el movimiento. Y la segunda y última es que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, esto se anula y solo queda lo que acabo de anotar aquí. Estas serían las formulitas para el movimiento con velocidad constante. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Ahora vamos a resolver un ejercicio de movimiento en una dimensión. Solo hice una recapitulación de los conceptos que ya vieron. Vamos a resolver ahora un ejercicio. Dice, un antílope corre con aceleración constante. Normalmente cuando uno está desarrollando un ejercicio hay que sacar información relevante, la que nos va a ayudar a identificar algunas cosillas ahí de la situación. Un antílope corre con aceleración constante. Cubre una distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos. Observen qué es lo que pasó. El antílope
El antílope viene corriendo. En determinado punto viene alguien, un observador, y empieza a tomar datos. Y dice, bueno, venía corriendo el antílope, cuando pasa por aquí y llega a otro punto más adelante, recorre 70 metros. Y observen que el antílope venía corriendo, pasa por el punto de interés inicial, sigue corriendo, pasa por el punto de interés final y sigue corriendo, no se detiene. O sea, ¿esto qué significa? Que ni este es el punto inicial donde inicia el movimiento de verdad, ni este es el punto final donde finaliza el movimiento de verdad para el antílope. Solo son el punto de interés inicial y el punto de interés final, ¿verdad? Observen, son puntos de interés nada más, inicial y final, pero no es ni donde inicia el movimiento ni donde finaliza. Dice, su rapidez al pasar por el segundo punto, por el final, son 15, cuando pasa por aquí, son 15 metros por segundo. Pregunta el ejercicio, ¿qué rapidez tenía en el primer punto? Aquí, ¿qué rapidez tenía? Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Y qué aceleración lleva también en el movimiento, en todo el movimiento que hace el antílope? ¿Qué aceleración experimentó? ¿Por qué? Porque recuerden que hay un cambio de velocidad. En teoría, dice que tiene aceleración, o sea que está cambiando de velocidad. No sabemos si la velocidad está aumentando o está disminuyendo, pero la velocidad, para que nos pidan aceleración, es que la velocidad está cambiando. Vamos a empezar a resolver el ejercicio. Antes, unas pequeñas acotaciones aquí de dos conceptos que tenemos que agregar y que hace referencia a este ejercicio. Vamos a utilizar otro color, va a ser anaranjadito. La rapidez promedio son conceptos que tienen que ver. Rapidez promedio es la distancia recorrida entre el intervalo de tiempo. Y otro concepto importante es la rapidez instantánea, que la rapidez instantánea es prácticamente la magnitud de la velocidad instantánea. Si observan ustedes, la rapidez promedio implica la distancia que se recorre, la distancia que recorre el objeto entre el intervalo de tiempo, ¿verdad? Tiempo inicial, tiempo final. Hay una distancia recorrida. También la rapidez instantánea es una rapidez puntual. En el movimiento hay una velocidad instantánea, por lo tanto hay una rapidez. Algo puntual, no se necesita una distancia, simplemente es una situación puntual, la rapidez. Y la rapidez promedio sí implica 2 puntos, ¿verdad? Es una situación diferente. Sigamos aquí con el ejercicio. Entonces, una vez que tenemos identificada en el ejercicio la situación, hacemos un bosquejo, yo puedo hacer ciertas situaciones. Observen ustedes que voy a hacer unos pequeños cambios. Esto lo puedo mover, lo puedo eliminar de hecho. ¿Por qué? Porque voy a hacer unos cambios. Lo voy a poner en rojo para que lo miremos, en anaranjado porque se mira más. Voy a hacer unos pequeños cambios. Esta es la información que me da el ejercicio, pero observen ustedes que yo a mi gusto y a mi criterio puedo hacer algunos cambios. Puedo decir que en el punto inicial la referencia es 0. Es arbitraria la referencia. Yo la puedo ubicar donde yo quiera, siempre y cuando el ejercicio no me diga dónde está ubicada. Aquí coloco la referencia, por lo tanto aquí el punto final son 70 metros.
Observen, esta es la posición inicial, que sería 0 de interés, y la posición final, que sería 70, ¿va? Aquí. Y este es aquí. Aquí yo puedo asumir que es el tiempo inicial. Voy a borrar esto que está aquí arriba. Ya sé lo que me están pidiendo. Ya sé lo que me están pidiendo. Yo puedo decir que aquí tenemos el tiempo inicial, o T sub 0, mejor dicho. T sub 0, que sería 0. Y aquí un tiempo final. Y el tiempo final de acuerdo al planteamiento son, miren, 7 segundos. Aquí se llega a los 7 segundos. Yo creo que si observan ustedes, bueno, otra cosa es que prácticamente puedo borrar esto. Ya hoy sí lo puedo borrar, porque ya lo tengo ubicado ya como con una referencia, ya como en la recta numérica, ¿va? Ya tengo ubicados los datos. Yo aquí también puedo decir, bueno, aquí yo puedo decir que este es el tiempo inicial. Me está pidiendo aquí la velocidad, aquí me está pidiendo aquí me da la rapidez final. Esto prácticamente es la rapidez final. Observen algo. Yo puedo convertirlo en velocidad. Esto es rapidez, porque es lo que me dice el ejercicio, ¿va? La rapidez a pasar por el segundo punto. Yo lo puedo convertir en una velocidad. ¿Por qué? Si yo asumo que el movimiento es hacia la derecha, si asumo que el movimiento es hacia la derecha, porque el ejercicio no me dice hacia dónde se está moviendo el antílope. No me dice si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo asumí que el movimiento es hacia la derecha. Yo puedo decir que la velocidad, que el vector velocidad es más 15 metros por segundo. Observen ustedes, eso me conviene porque las formulitas no hablan de, estas formulitas no hablan de rapidez ninguna, miren. Entonces me conviene hablar de velocidad. Aquí entonces voy a tener una velocidad de más 15 metros por segundo. Significa que lo que yo voy a encontrar aquí va a ser prácticamente la velocidad inicial. Eso es lo que voy a encontrar. Y después de que encuentre la velocidad inicial, voy a encontrar la velocidad inicial. Y después de que encuentre la velocidad inicial, puede ser que encuentre la aceleración. O al revés, algunas veces no hay ningún orden para esto. Es una cuestión de cómo empieza a trabajar uno. A veces sí, se necesita uno para encontrar el otro. Pero en este punto, lo que nos está pidiendo el ejercicio no necesariamente significa que se debe de encontrar en ese orden, ¿no? O sea, yo puedo encontrar primero la aceleración y después la velocidad inicial, o primero la velocidad inicial y después la aceleración. Entonces, observen que hice un cambio, pero importantísimo en el planteamiento, porque lo que yo quiero es aplicar las formulitas. Entonces voy a revisar las fórmulas. Voy a hacer algo. Voy a mover las reglas de oro. Las voy a colocar aquí. Para utilizarlas. Entonces, ¿conozco la velocidad final? Sí, 15 metros por segundo. Esta es una velocidad final, ¿verdad? Y lo que me están pidiendo es la velocidad inicial. ¿Conozco la velocidad inicial? No. ¿Conozco la aceleración? No. Hay dos incógnitas. No puedo utilizar la primera. La segunda, ¿la posición final la conozco? Sí, 70 metros. Miren, aquí lo establecí. Esta, recuerden ustedes que prácticamente se convierte en la posición final. Por lo tanto, esta se convierte en la posición inicial, ¿verdad? La posición final la conozco, sí, 70. La posición inicial la conozco, sí, 0. ¿Conozco la velocidad inicial? No. ¿Conozco la velocidad final? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. ¿Qué significa? Puedo utilizar la segunda. Miren,
Voy a utilizar la segunda para encontrar la velocidad inicial. Yo puedo hacer el despeje, ahí mismo voy a hacer el despeje en la fórmula. X menos X sub 0. Esta está sumando, pasa a restar. Luego el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. El tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Solo me queda B sub 0 más B. La B está sumando, pasa a otro lado a restar. Y así encuentro la velocidad inicial. Sustituyendo los datos, obtengo que la velocidad inicial entonces debería de ser igual a la posición final son 70 menos 0 por 2 entre el intervalo de tiempo que son 7 segundos menos la velocidad final que son 15. ¿Me pueden decir cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es el valor de la velocidad inicial? 5 metros por segundo. 5 metros sobre segundos. Ok, 5 metros por segundo. Excelente. ¿Alguna duda? Esa es la velocidad, esa es la respuesta. Ah, bueno, de hecho esa no es la respuesta porque No es 15 metros por segundo. 15. Sí. Ay, ¿cómo estamos ahí? Son 15. Los 15 no pueden ser. ¿Por qué no puede ser 15? ¿Por qué no puede ser 15? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significaría eso? No pueden ser Significaría 15, que la Una velocidad es aceleración, constante. una velocidad constante. porque es el Correcto. que dan el 2 y dice que la aceleración va a ser incrementando la velocidad, perdón. No dice si va incrementando o bajando. Lo que dice es que tiene aceleración el movimiento. Eso significa que la velocidad tiene que cambiar, sea que suba o sea que baje, pero la velocidad tiene que cambiar. Y observen que si encuentran este valor de velocidad inicial y esta es la velocidad final, significa que la velocidad se mantuvo, lo que sería incorrecto. Bueno, de acuerdo al planteamiento. Ahora, esto empezando, hay que revisarlo. Si ustedes encuentran 15, hay que revisar. Puede ser que esa sea la respuesta. Ahora, lo que yo digo es que cuando ya si encontraran 15, hay que revisar, porque dice que hay aceleración. Significa que la velocidad está cambiando. Por lo tanto, hay que estar pendiente de eso. Puede ser que encuentren 15. La idea es que revisen el cálculo, ¿verdad? Esos son los tipos de cosas que hay que hacer, revisar el cálculo, qué pasó. Entonces, ¿sí son 5 metros por segundo? Sí. 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 Ok. Y este es velocidad, vector, velocidad. 5 metros dirigidos hacia la derecha. Pero esto no es lo que nos está pidiendo el ejercicio. De acuerdo a esto, entonces, la rapidez inicial va a ser 5 metros por segundo. Esa sí es la respuesta. ¿Verdad? Este es el inciso A. Ahora resolvamos para el inciso B. Para el inciso B, ya conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad final, conocemos el tiempo, sí. Puedo despejar en la primera para la aceleración. Entonces sería velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. Y esto sería aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería la velocidad final, que sería 15 menos 5 entre el tiempo, que sería 7. Sería 10, ¿va? 10 séptimos. La aceleración sería 10 séptimos metros por segundo cuadrado. ¿Alguna duda? Este sería el inciso B. Sigamos entonces.
Otro ejercicio. Observen que en este ejercicio la aceleración es constante. Ahora, en el siguiente ejercicio, observen algo. Miren. Observan esa potencia de 6 en el tiempo. Cuando empiecen a derivar, van a encontrar que todavía la aceleración tiene la variable tiempo involucrada. Eso significa que en este tipo de ejercicio la aceleración no es constante. Observen, hagamos el ejercicio. Dice, la posición de la defensa frontal de un automóvil de pruebas controlado por un microprocesador está dada por la siguiente ecuación. Esta es la ecuación de la posición en función del tiempo. Y es 2.17 más 4.80 t al cuadrado. No voy a colocar las unidades. Menos 0.1 t a la sexta. Observen que esta potencia indica que si empezamos a derivar, este ejercicio no tiene aceleración constante. Bueno, de acuerdo a esto que acabamos de ver, ¿cuál debe de ser la potencia de la posición para que la aceleración sea constante? ¿Cuál debe ser la potencia de la posición tiempo de esa ecuación para que la aceleración sea constante? ¿Cuál debe ser la potencia de la función de la posición? ¿Me pueden decir? Es cuestión de cálculo esa. Un poquito ahí, un poquito de cálculo y un poquito de análisis. ¿Cuál debe ser el exponente del tiempo en la ecuación de la posición para que al derivar 2 veces la aceleración sea constante? ¿No sería el cuadrado? ¿Alguien más? En realidad sí está bien. Así es, al cuadrado. Cuando la ecuación de la posición tiene potencia exponente 2, cuando se deriva, la aceleración queda constante, por lo tanto, se puede aplicar las reglas de oro, pero en este caso no podemos aplicar las reglas de oro porque no vamos a obtener aceleración constante. Entonces tenemos que aplicar los conceptos. Dice, la posición del parachoque frontal de un automóvil de pruebas controlado por un microprocesador está dada por la siguiente. A ver, esa que está anotada ahí. Obtenga su posición y aceleración en los instantes en los que la velocidad es 0. Juégale, no está tan fácil, ¿verdad? Yo creí que estaba un poquito más sencillo el ejercicio. La idea no está tan fácil en el sentido que hay que hacer unas factorizaciones ahí. Esta es la función de la posición. Yo puedo encontrar, lo que nos está pidiendo es que encuentre las posiciones y las aceleraciones en el tiempo, mejor dicho, en los tiempos donde la velocidad es 0. Esto es lo que nos está pidiendo. ¿Qué significa eso? Que tengo que derivar esta ecuación de la posición. Sería la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que sería 2 por 4.8 sería 8, 8, 16, sí.
9.6, ¿verdad? 9.6t menos 0.6t a la 5. Observen. Entonces, aquí ya encontré la ecuación de la velocidad. Esto no es la velocidad, es la ecuación de la velocidad. La velocidad en función del tiempo va a ser igual 9.6t menos 0.6t a la 5. Ahora tenemos que encontrar los tiempos donde la velocidad se hace 0. Entonces sería 9.6t menos 0.6t a la 5 es igual a 0. Si saco un factor común de t, voy a tener t 9.6 menos 0.6t a la 4 es igual a 0. O sea que cuando t es igual a 0, se cumple esta condición de que la velocidad sea 0. Ajá, son 4 raíces más. De hecho, en total son 5 raíces. ¿Alguien me puede ayudar diciéndome cuáles serían los otros valores? Sería 9.6.5t. Vamos a ver si Mr. Google me ayuda. Ah, no, tengo que poner calculadora. Ahí está. .6t, o sea, 9.6x menos 0.6x a la 5, ¿no? A la 5. Ahí está. Ah, ¿qué pasó? Solo hay. No encuentro más. ¿Qué? Solo encontró uno, miren. Solo encontró una raíz. Bueno, vamos a intentar con otro, de modo. Esto ya lo he utilizado para otras cosas. Para evaluar funciones la he utilizado esta. Ajá, sería 9.6. Espero que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que...? X va. 9.6. X menos 0.6. X a la 5. Calcular. Solo encuentra un factor nada más. Bueno, entonces hagamos algo. La idea entonces es que yo puedo pasar este t al otro lado, dividir, y ya encontré que t es igual a 0, es un factor. Ahora, 9.6 menos 0.6t a la 4 es igual a 0. Significa que si yo despejo aquí sería 9.6 entre 0.6 es igual a t a la 4. ¿Verdad? Raíz cuarta, ambos lados. Y voy a encontrar más o menos, bueno, de hecho solo los positivos, ¿verdad? Solo los positivos. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 9.6 entre 0.6? ¿Cuánto es?
Es 2. La raíz de 2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2. Hola. ¿Cuánto? 2. 2. Me da raíz 2. Sí. Raíz de 2. Ok. Y tiene que ser el No, tiempo. solo da 2. No, solo 2. Ah, ok. Solo 2. Ok. Solo 2. Entonces, observen ustedes que solo hay 2 tiempos, ¿verdad? El 0 y el 2. Y porque los tiempos negativos no existen, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es con estos tiempos donde la velocidad se hace 0, evaluar la posición y la aceleración. Ah, bueno, ahora ya tengo la posición. Ahora es sencillo, solo hablamos en 0 y en 2, pero antes voy a sacar la aceleración. Entonces sería, bueno, primero voy a evaluar, no hay ningún problema. X en 0 sería 2.17, ¿va? Prácticamente. X en 0 sería 2.17 metros. Ahora X en 2, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? Y por mientras ustedes lo hacen, yo voy a ir haciendo la derivada. La segunda derivada de la posición, la aceleración, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Que sería la derivada de esta ecuación. Sería 9.6. Sería 0.3, ¿verdad? Menos 0.3 t a la 3. Esta es la ecuación de la aceleración. ¿Cuánto da? ¿En 2? Deben de tener una calculadora a mano. Yo no tengo calculadora. Y en realidad yo no tengo problemas con el uso de la calculadora. La mayoría de ustedes tal vez no tengan problemas, pero hay siempre personas que tienen problemas para usar una calculadora. Por eso es que deben de tener una calculadora para que vayamos practicando el uso de la calculadora. ¿Cuál es la posición en 2? A mí me da 14.97. 14. No sé No. si a alguien le da diferente. Sí, 14.97. Ok, excelente. No hay problema, ya no tenga duda, de un error sí lo puede tener cualquiera, ¿verdad? No se preocupe, ni se estrese por eso. Usted participe, excelente, me gusta que ha estado participando. No se estrese porque se equivoque en algún momento. Es parte del proceso. Y no tiene nada de malo equivocarse, ¿verdad? No tiene nada de malo. Yo no en ningún momento he intentado hacer ver mal a nadie solo porque se equivoque, ¿verdad? No es ese el objetivo. Excelente. Entonces, estas serían las posiciones en los dos tiempos donde la velocidad se hace 0. Ahora ya encontré la aceleración cuando el tiempo es 0. Miren, 9.6. Esta sería como una especie de aceleración inicial, pero luego la aceleración está cambiando. ¿Cuál sería cuando el tiempo es 2? 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 por 8, 24, ¿va? Sería 9.6 menos 0.24. Siempre sigue 9 puntos y algo. ¿Cuánto sería?
9.6 menos 2.4. 7.2 metros por segundo cuadrado. Miren, esas serían las aceleraciones. Entonces, observen que con las ecuaciones, con los conceptos, ya no se utilizan las reglas de oro. Cuando la aceleración ya no es constante, no se puede utilizar la regla de oro. ¿Alguna duda? Mi idea era que hiciéramos 4 ejercicios, pero el resumen que hicimos nos llevó más tiempo. Mañana vamos a seguir con otro par de ejercicios más. ¿Alguna duda de lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ingeniero, una consulta. Dígame, te escucho. Aquí dice que la clase se está grabando. ¿Podemos acceder a esta clase en algún momento desde la plataforma? Para Desde la repetirla o para reforzar el conocimiento. Sí. Yo lo que la estoy grabando y lo que hago yo es, yo tengo un canal ahí de YouTube, entonces yo ahí se las voy a subir y les voy a mandar al grupo de Telegram el enlace para que lo miren. Porque en la plataforma es casi lo mismo, ¿verdad? Pero en la plataforma yo ya prácticamente tengo estructurada la plataforma con material de otro profesor que tiene el curso completo y él no interactúa con los estudiantes. Esta cuestión de interacción implica más tiempo para explicar un tema o más tiempo para resolver un ejercicio. Entonces, mejor yo prefiero que vean este reforzamiento que ustedes quieren en YouTube de un solo directamente, no en la plataforma. ¿Sí? Yo les voy a mandar el enlace para que lo puedan ver. ¿Alguna Perfecto, otra? ingeniero, gracias. No hay nada. Voy a detener ahorita la grabación